vienen las 7 peticiones universales, que en Mateo lo encontramos, porque en Lucas decíamos solo encontramos 5. De esas 7, vamos a ir analizando cada una y vamos a ir participando con cada una de ellas. De las 7 las dividíamos en 2 grupos. El primer grupo era 3 que incluyen un tú, en donde es un reconocimiento de Dios como la fuente de todo lo que necesitamos, de todo lo que existe y de todo lo que podemos anhelar. Y un segundo grupo de 4, en donde lo podemos dividir a su vez en 2. La cuarta y la quinta, que eran necesidades humanas, necesidades cotidianas, actividades de todos los días, que es el alimento cotidiano y las relaciones con el prójimo. Y 2, que hablaban de nuestra debilidad y fragilidad humana. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Es meramente un repaso de lo que estábamos viendo. Y en Mateo vemos precisamente las 7 peticiones. Muy bien, vamos a comenzar con la primera. Y la primera es de Yadira, que en su representación Hugo nos la va a presentar, y es: santificado sea tu nombre. Te escuchamos, Hugo. Hugo Hay, Yadiro. hay oportunidad de compartir la pantalla porque hizo una presentación, has tú de saber. La hizo Si Jimena, a ver, puedes, no lo digan. ponle, déjame quitarle yo el share, Ajá. toda tuya. Obras. Ahí voy, Aquí. El anfitrión deshabilitó la función para compartir las pantallas de Ya, los ya lo participantes. tienes. Ahora sí, ahí está. Miren ustedes. Dice, obviamente, la frase que es santificado sea tu nombre. Y aquí se plantean eh, 3 citas pues que son clave respecto del nombre de nuestro Señor. Seguramente hay más, ¿no? Y eso que ni qué, pero esto resulta como muy significativo. En Lucas 1:49, que es cuando Nuestra Señora va a visitar a su prima Santa Isabel, y que ya sabes, exultó el niño en mi vientre cuando escuchó saludos, tal, tal. Nuestra Señora dice el Magnificat, la Magnífica, como le decimos, ¿va? El Magnificat, y dice en el versículo 49, el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre, ¿no? Que es cuando reconoce que no solamente porque haber hecho cosas grandes, sino porque su nombre es santo, por eso ha hecho cosas grandes y además se saben y se asumen. Y luego en Juan 12:28, que es, digamos, justo antes, o sea, cuando el Señor y los discípulos ya llegan a Jerusalén y antes de la pasión, el Señor les está explicando allí pues a los discípulos, y dice en el capítulo 12, versículo 28, voy a leer desde el 27, dice: ahora mi alma está turbada, diré acaso a mi Padre, líbrame de esta hora, si precisamente he llegado a esta hora para enfrentar todo esto. Y ahora sí, el 28, Padre, da gloria a tu nombre. Entonces oyó una voz que venía del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. ¿Sí? Ese nombre implica gloria, y no solamente es un nombre que se pronuncia, y justamente por eso, igual que la siguiente página, en el Éxodo 3:4, cuando está la zarza ardiendo, recibe Moisés la misión,
Y entonces le pregunta, bueno, pues sí, sí, sí voy, con mucho gusto y todo lo que tú quieras, pero ¿quién y de dónde? Entonces en el versículo 13 y 14 dice, Moisés contestó a Dios, sí voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos. Y si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Dios le dijo a Moisés, yo soy, yo soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y además viene aquí escrito en mayúsculas, ¿no? Yo soy. Eso significa, y ya aquí es el cierre, que el nombre del Señor ciertamente se ve glorificado en más de algún pasaje, que el nombre de Dios es, dice después en algún otro San Pablo, es inefable, es decir, es algo que no se puede describir y por lo tanto, además, cuando el Señor responde a cuál es tu nombre, pues justamente dice yo soy el que verdaderamente es y podríamos echar un rollo altamente filosófico que a lo mejor no estoy a la altura, pero todos los demás participamos de ese ser y sin ese ser no pudiéramos existir, mucho menos, quiero decir, no pudiéramos ser, mucho menos existir. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta en su santo nombre y por eso lo repetimos cada vez en el Padre Nuestro. Y para mí, pues no es otra cosa más que la posibilidad de todo el resto de las cosas. Es cuando. Excelente, Hugo. Muy bien. Gracias. ¿Alguien que quiera comentar algo adicional en adición a lo que dijo Hugo? Hugo Yadiro, Yo, adelante. pero ahí me oye. Bueno, ¿sí me escuchan? No nos habla fuerte. Sí. Bueno, me pareció muy interesante y bueno, realmente la importancia de cómo empieza esta parte del Padre Nuestro, que realmente pues es como decía Hugo, ¿no? El yo soy viene siendo el nombre sobre todo nombre, ¿no? O sea, es realmente el Padre, pues es el Padre, o sea, es Él, ¿no? Es único, es omnipotente, omnisciente, omnipotente. Entonces, no podemos dejar pasar desapercibido en nombrarlo Padre simplemente como decir cualquier otro sustantivo, ¿no? Entonces sí debemos de darle todo ese peso. Me gustó mucho las tres citas bíblicas que mencionaste, Hugo, porque realmente eh, esclarecen mucho lo que significa el peso que tiene el Padre, ¿no? El Padre nuestro en esta oración. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar? Bueno, yo nada más voy a agregar algo. San Agustín, y nos lo puso un poquito Hugo en el plato y por eso es que lo comento. San Agustín nos dice que la oración del Padre Nuestro es la narración de toda la creación, desde el origen hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Encontramos frases muy ciertas como las que Hugo nos hizo favor de compartir, pero lo más importante es lo que comentó, qué es lo que sentimos, ¿verdad? Nombre. El Señor es Hugo. Bueno, Hugo Yadiro hoy, pero bueno, Hugo, Ofelia, Michelle, Rosalinda, Cintia, Marco. Aunque no los veamos, por ejemplo a Michelle o a Rosalinda, sabemos cómo son y tenemos la idea mental de cómo son. Ya vimos a Michelle. Sabemos cómo es. Y tenemos una imagen que reconocemos a través de su nombre. Entonces ese nombre, cuando se dice santificado sea tu nombre,
va más allá de las puras letras de Yahvé, de Dios. Va a la identificación de una de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos hace llegar a Él por su amor a nosotros, a través de Él con su Hijo y por la gracia que los dos por su amor nos dejaron en el Espíritu Santo. La palabra o las palabras tienen muchísima fuerza, tienen muchísima profundidad. Y si analizamos nosotros la Escritura, encontramos muchísimos verbos. Y por eso se dice que Jesús es el verbo hecho carne. Es la palabra de Dios convertida en carne para que su realidad se consume. ¿Y qué es lo que busca Dios de nosotros, de cada uno de nosotros, finalmente? Que nos salvemos, que entremos a un nivel de felicidad tal que no se acabe. ¿Y cómo va a ser eso? Solamente llegando a la santidad, llegando a Él. Y ese cielo y ese infierno, ese reino de Dios, lo hacemos desde aquí y desde ahora, todos los días. Excelente, Hugo. Muchísimas gracias. No le digan a Yadi que les dije, pero la presentación la hizo Jimena. No y nada. Se fue la señal en ese momento. Muy bien. Vuelvo a compartir. La siguiente, la segunda, que nadie quiso, sí, porque la tercera es Michelle. La segunda, venga a nosotros tu reino. Bueno, ya se las empecé a enlazar una con la otra, ¿verdad? Todas las frases del Padre Nuestro van unidas, así como la creación está unida desde el origen hasta el fin. Y decimos, venga tu reino, cuando primero lo reconocemos a Él como rey, y no un rey como el pueblo judío lo quería en ese momento, un rey que quite a las personas indeseables, que quite a las personas del mal, que quite a las personas que estorban a la misión, sino un rey que viene a proclamar un reino de amor. Entonces ese Dios omnipotente, misericordioso, le decimos, quiero que lo que tú quieres de cada uno de nosotros se haga realidad primero en mí y en los míos. Entonces, si nosotros adelantamos un poquito, a ver, ahí va. Si se acuerdan, vimos este cuadrito. Cuando decimos venga tu reino, es que aceptamos este camino y la manera en la que este camino nos lleva hasta Él, a esa Santísima Trinidad, a esa presencia santa. Caminamos por las virtudes humanas que por un proceso de conversión se convierten en carismas con los que damos servicio a otros para crear iglesia y unificar a la iglesia. Después le pedimos al Espíritu Santo los dones para que nos permita conocer a Dios y nuestra relación individual con ese Dios
que ya reconocimos en la petición anterior. Y que con los tres primeros enunciados, Padre nuestro que estás en el cielo, lo estamos aceptando en nuestra vida. Automáticamente decíamos, vamos a dar frutos, y esos frutos nos van a llevar precisamente a crear virtudes, y las por excelencia son fe, esperanza y caridad. Y entonces llegaremos a ese encuentro que tanto buscamos de la presencia misma de Dios, donde llegaremos con alma, cuerpo y espíritu, no el que tenemos ahorita, sino un cuerpo diferente, pero finalmente será un cuerpo, y con eso entraremos precisamente en ese camino de santificación. Recordemos que el reino de Dios comienza aquí en la tierra y se ve cumplido cuando lleguemos al cielo. Así es la promesa. Nos pide que actuemos hoy, que creemos, que instauremos, que evangelicemos, que convenzamos de ese reino de Dios como parte de nuestra labor como bautizados, como seguidores de Él, para que su promesa se cumpla en nosotros. Aquí, por supuesto, juega de manera muy importante todo aquello que nosotros tenemos como autopercepción y como entendimiento de la realidad. Si no seguimos el cuadrito anterior con dones y carismas y con frutos, entonces empezamos a hacer el mundo a nuestro gusto. Y si nosotros lo hacemos a nuestro gusto, entonces el pecado, pues le damos el nivel que a nosotros nos acomoda. Y entonces, desafortunadamente, como no funciona así, estamos dándole la espalda a Dios. Finalmente, lo que tenemos que encontrar en este camino, en esta afirmación que decimos, es la voluntad de Dios. ¿Dónde, cómo y a quién? Eso lo voy a tomar yo, en cada oportunidad que el Señor nos ponga delante de nosotros. Santo Tomás trata de definir esto desde su visión beatífica, pero la verdad de las cosas es que eso es imposible. Es imposible poder definir lo que no es medible, visible, lo que no es pronunciable. Por eso Dios, realmente como lo originalmente fue la transmisión, es Yahvé. Pero Yahvé ya está neutralizado con vocales. Eran puras consonantes, porque era un nombre que no podía decirse. Tan grande es que no lo puedes pronunciar. ¿Alguien que quiera hacer alguna aportación adicional? ¿Alguien que quisiera comentar? Yo. Adelante. Bueno, que también el venga tu reino se puede usar en dos formas, el modo imperativo, que es el modo mandón, autoritario, de decir venga, o sea, como decirlo como orden, pero también se puede usar como modo suplicativo, de decir, por favor, ¿no? O sea, de súplica que venga su reino, ¿no? Entonces, sí tiene ese doble significado, el imperativo y el suplicativo. Y también que el reino de Dios nos da un sentido de plenitud. Esto ya nos lo explicaba Marco también
con otras palabras, ¿no? Y que podemos hacer también este venga tu reino, como asumirlo de manera personal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que nosotros hacernos nosotros partícipes de ese reino de Dios, tomarlo como algo personal, de una unión con nuestro Padre, un reino de plenitud, donde nosotros podamos, a partir de nuestras acciones, formar parte de ese reino. No sé si me expliqué. Muy bien. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, les voy a hacer una propaganda. Eh, Sí. Cintia está muy aplicada porque acabamos de terminar un taller de lectura o de discusión sobre un libro que se llama Padre Nuestro 2020. El escritor es Eduardo González Oropesa. Él, puedo decir que es uno de mis mentores en la fe. Era nuestro rector cuando vivíamos en Matamoros e hicimos muchísimo trabajo pastoral. Em, Él está a cargo también, es rector de la Universidad Del eh, noreste. del Noreste de México, que es la Universidad Católica de Matamoros. El libro no es un libro fácil de leer, es un libro que conlleva, dice él, si yo le pusiera las notas de todo lo que estoy poniendo, tendría que sacar otro libro. Pero es un libro que tiene conceptos bien profundos. Yo se los recomiendo. Cualquier duda que tengan sobre él, la platicamos y la discutimos, porque así como habla de cosas católicas, habla de cosas mundanas y habla de cosas protestantes. Lo pueden encontrar en este momento solamente en internet, en versión de Kindle, de lectura electrónica, pero se los recomiendo. Entonces, todas estas conclusiones que nos está comentando Cintia vienen de ese análisis que lo hicimos. Y le damos las gracias porque nos participe de él. Muy bien. Si se fijan, empezamos con el primer verbo, sea, el verbo ser y estar. Fuerte, omnipotente, presencia. El segundo verbo empleado, venga, decía Cintia, de venir, de pedir, de suplicar. Entonces, llevamos dos verbos, dos fuerzas de esa oración, dos aseveraciones que hacemos. Y vamos ahora con la tercera. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Alumna Michelle, su turno. Profesor Marco, pues sí, hice mi tarea, encontré un chorro de cosas, pero como estuve de vacaciones, apenas la hice hoy, la semana pasada estuve en casa de mi mamá y la verdad es que ni tiempo me dio de poner nada, de compartir en un documento. Pero bueno, les comento si quieren primero las citas y luego les leo. Encontré en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2822, encontré Primera de Timoteo 2:4 y Efesios 1 del 9 al 11. Luego, Catecismo de la Iglesia Católica 2822, Lucas 22, versículo 42. También encontré otra cita, Juan 4:34, y el Catecismo de la Iglesia Católica 28:26, Efesios 5:17, numeral del Catecismo 28:27, Primera de Juan 5:14. Y por último,
Me basé en Mateo 7:21 y de ahí tengo otra referencia que es Romanos 12:2. Bueno, entonces, basándonos en el catecismo, en Timoteo dice, la voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Luego, en Efesios nos menciona que dándonos a conocer el misterio de la voluntad, hacer que todo mundo tenga a Cristo por cabeza y lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. Entonces, el numeral habla ahí que la voluntad del Padre es eso, que todo mundo tengamos a Cristo por cabeza y que todos lleguemos, nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. En el siguiente numeral 28-24 nos habla de que quién fue el que cumplió plenamente la voluntad del Padre, pues fue Jesús. Y encontré algunas citas, pero la más importante es la de Lucas 22, en donde Jesús expresa, Padre, si quieres aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces dice, si unimos nuestra voluntad a la de Jesús, haremos la voluntad del Padre como Él lo hizo. Y en Juan 4:34 decimos, Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Esa parte nos habla entonces de quién fue el que cumplió en plenitud la voluntad del Padre, Jesús, que es el primer ejemplo que tenemos, ¿no? Luego el numeral 28-26 nos da cómo podemos hacer o descubrir la voluntad del Padre y nos dice, por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Y Efesios 5:17 dice, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues Él la da a conocer en la oración. Pero una vez conocida la voluntad del Padre, pues se necesita constancia en la oración. Y luego en el numeral 28-27 nos dice que el que cumple la voluntad, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escuchará. Y nos pone el ejemplo de María en Lucas 1:38, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho, ¿no? Que se puede decir que es el otro ejemplo que tenemos de saber cumplir la voluntad de Dios o de ver y cumplir la voluntad de Dios, Jesús, luego María. En la Eucaristía nos unimos también a Jesús haciendo su voluntad para que la una al Padre. Entonces nuestro modelo está en el cielo, Jesús, María, los ángeles y los santos. Y nos vamos entonces a lo que es Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que ya está en los cielos. Entonces, al final, encontré, creo que fue en CatholicNet, no sé, un análisis dividieron, hágase tu voluntad, y la otra parte en el cielo como en la tierra. Entonces, en hágase tu voluntad tomaron de referencia la cita Romanos 12:2. No tomen como modelo este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad transfórmense interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Es decir, no basta la práctica de las reglas mejores, sino que debemos esforzarnos constantemente por descubrir, meditar y comprender la voluntad de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida, como ya vimos, por medio de la oración. Y por consiguiente, cuando rezamos, hágase tu voluntad, equivale a pedir las gracias necesarias para obedecer
a los divinos mandamientos y para servir a Dios con santidad y justicia todos los días de nuestra vida, ¿no? En resumen, hágase tu voluntad, es equivalente a pedir esa gracia por medio de la oración, meditación, para obedecer los mandamientos divinos, ¿no? Y por último, cuando analizamos, cuando decimos así en la tierra como en el cielo, como en el cielo, es decir, como viven los ángeles y los santos en el cielo, el divino beneplácito, con la máxima espontaneidad y con la más suprema alegría. Quiere el Señor que la obediencia y la alabanza del hombre vayan siempre animadas por el amor, pero un amor puro y ardentísimo, y que solamente nos estimule la esperanza del premio. Finalmente, ¿cuál es el premio? El amor de Dios. La expresión así en la tierra como en el cielo indica, pues, la norma de nuestro servicio, como es semejante al de los ángeles y santos. Es decir, en adoración continua y experimentar el cielo, ¿no? Entonces es lo que yo encontré, que al final es descubrir la voluntad por medio de la oración, en meditación, en discernimiento, pidiendo las gracias para poder obedecer los designios divinos que tiene Dios, teniendo como ejemplo primeramente a Jesús, a la Virgen, a los ángeles y a los santos, y que la voluntad del Padre, que Él tiene con nosotros, es que todos nos salvemos y lleguemos a al conocimiento de la verdad, que la verdad es Dios, ¿no? Ya. ¿Y para ti? ¿Qué te evoca cuando la lees? Eso, la verdad es que a mí te voy a decir algo, o sea, me sorprendió el que de una simple frase, o de una frase tan corta, bueno, haya yo encontrado, y de verdad me quedé corta, no leí todo lo que encontré, todas las citas bíblicas y todas las frases y todo, según yo elegí las más importantes, y pues sí, me sorprendió el que, pues como humanos, siempre queremos o pensamos, ¿no? Que, ay, yo quiero esto, quiero hacer lo otro, ay, Diosito, por favor, esto, y que no nos ponemos a ver que en esta frase realmente lo que queremos es hacer, o sea, lo rezamos tan mecánicamente y no vemos la importancia de esta frase de hágase tu voluntad. Y entonces, pues así, tal cual, yo dije sí, o sea, mi voluntad debe acoplarse a la voluntad de Él, y la forma más rápida o fácil, no sé cómo decirlo, es en la Eucaristía, poniendo mi voluntad a la de Cristo, para que de una manera más fácil y sencilla pueda yo discernir cuál es la voluntad de Dios, que al final es conocerlo y amarlo y alabarlo desde aquí en la tierra, para que sea una eternidad hasta, si Dios lo permite, llegar al cielo, ¿no? Y seguir alabándolo como los ángeles y los santos, porque al final, pues nuestro premio va a ser el cielo, va a ser estar en su presencia. Entonces, para poder llegar a eso, hay que empezar aquí, a que se cumpla su voluntad aquí en la tierra, y entonces empezar conmigo a discernir, a ver cuál es su voluntad, que es, pues ya lo dijimos aquí en la cita, ¿no? De Romanos, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto, cumplir sus divinos mandamientos. Pues así. Entonces, la verdad es que sí, me encantó haber escogido esta cita, me sorprendió, pues me instruyó, me iluminó, no sé cómo explicarlo. Y así lo veo. Excelente, Michelle, muchísimas gracias. Muy Gracias a ti. trabajosa. Pues Excelente. sí, Felicidades. en friega lo hice hoy. ¿Alguien más que quiera comentar algo de esta petición? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A ver, Ofelia, tiene que picarle al botoncito rojo. No se oye.
Tiene usted que picarle en la pantalla. Ya le piqué. ¿Sí? Ya, Sí, ¿ya me perfecto, la oyes? escuchamos. Ah, bueno. Digo algo pequeñito, pequeñito, nada más que siempre me llama siempre la atención y que todos nomás lo decimos así, hágase tu voluntad, pero nada, nada, nada sucede sin la voluntad de Dios, sean grandes o pequeñas, sean las cosas muy más grandes o las cosas más pequeñas. Una simple hojita de un árbol se va a mover solo con la voluntad de Dios o las cosas grandes. Y eso me queda a mí muy claro. Así, hágase tu voluntad, solo Él es capaz de hacer las cosas grandes o pequeñas con su voluntad. Eso es todo, nada más eso pequeñito. Muchas gracias, Sofe. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Bueno, redondeando nada más. Nosotros los católicos no entramos en meditación, entramos en introspección. La meditación es una palabra muy manoseada en estas épocas. Y la meditación está asociada con poner la mente en blanco, por olvidarse de todo lo que existe, por reconocer que toda la fuerza está en ti, por reconocer que tú eres el origen, la fuerza y el destino, y eso no es nuestro. Es más una introspección. El maestro de ese proceso de introspección es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, les recomiendo que lo busquen en internet, los que son curiosos. Tiene ejercicios espirituales. A los sacerdotes con determinada edad de sacerdocio los mandan a Manresa, en España. Un periodo de 3 meses para entrar precisamente en estos ejercicios. Pero Michelle preferiría irse de vacaciones que irse 3 meses a encerrarse en una cueva. No, también me gustaría. Bueno, no podemos. Realmente nosotros los laicos es muy complicado abstraernos de nuestro mundo y obligaciones, familia, etcétera, y por 3 meses estar ahí. Pero les voy a contar del otro extremo que existe y se llama ejercicios para la vida cotidiana. Y lo que hace es proporcionar ejercicios de 2 horas y media cada día para que en un año cumplas los 3 meses, son 180 horas de trabajo aproximadamente, de introspección. Y los haces en el momento en el que tú quieras, en el momento en el que tú tienes tiempo, en las circunstancias donde tú puedas entrar en contacto con el Señor. Ahorita hay un precurso Perdón, ¿cómo dijiste que se llamaban? ¿Ejercicios qué? para la vida cotidiana. Déjame, Perdón, gracias. no lo tengo aquí, pero si quieren, si les interesa, lo vemos. Pero pónganle San Ignacio de Loyola, ejercicios de la vida cotidiana. Y un sacerdote jesuita, porque San Ignacio es el patrono de los carismas de los jesuitas, se dio cuenta que nosotros los laicos no podemos abstraernos de eso. 3 meses, o 7 días completos, o 3 días completos. Hay todas esas modalidades. Entonces generó uno que es de manera virtual inclusive, y que se puede hacer desde tu casa. Son 2 horas y media de trabajo. Ahorita en el precurso que yo estoy tomando son pequeñas reflexiones de no más de 5 o 10 minutos para aprender a interiorizar en ti. Y nosotros en contra de todo eso de New Age y meditación trascendental, etcétera, lo que hacemos es vaciarnos de nosotros para que Él nos llene. ¿Sí? O sea, totalmente opuesto
a lo que la meditación hace. Sí, Bueno, nada perdón, más eso. no supe qué palabra utilizar. Con meditación me refería a eso, orar, No te como preocupes. dices, Nada perdón. más quería hacer el comercial. Me ayudaste a hacer el comercial. Sí, muchas gracias. Segunda cosa. Michel nos compartió puros textos del Nuevo Testamento. Si ustedes los ven. No puso ninguno del Antiguo Testamento. Pero ese hágase tu voluntad está desde el inicio. ¿Sí? Hágase el cielo, hágase el día, hágase la noche. Desde el primer libro está ese hágase. Cuando a Moisés le dijo que abandonara su tierra, cuando a Abraham le dijo que matara a su hijo, en todo eso está. Obviamente, nosotros, gracias a Dios, seguimos un Dios del Nuevo Testamento. Los judíos del Antiguo Testamento y sobre todo los escribas pensaban precisamente las frases que dijo Michel, pero literalmente, como dicen ahora los chicos. Cuando decía que todos se salven, significaban todos. Y con uno que no decidiera salvarse, ya nadie se podía salvar. Entonces no había forma de hacer un proceso individual y estaba supeditado a que los demás quisieran salvarse. Y esa es la filosofía que tenía también San Pedro, perdón, San Pablo. Y por eso los cristianos que no permitían que las normas judías se restablecieran y significaban un tropiezo para la salvación del pueblo, pues lo mejor era eliminarlos. ¿Sí? Hoy nuestro Dios nos dice, mi voluntad es que todos nos salvemos. Pero inclusive la liturgia se cambió. Porque cuando dice, esta es la sangre que fue derramada, antes decía por todos. Hoy la liturgia en la Eucaristía dice, para la salvación de muchos. Porque voy a complementar un poquito lo que Ofe nos hizo favor de decir. Todo es creado por Dios, todo es una consecuencia del pensar y querer de Dios, de la omnipotencia de Dios. Pero Él, que es un caballero, que te hizo sin ti, no te puede salvar si tú no le das entrada. Y ahí es donde entra el pecado. Y el pecado contra la tierra, y por eso tenemos cambios climáticos, y por eso tenemos tormentas eléctricas, y por eso tenemos coronavirus. Pero eso es responsabilidad de lo que el hombre se ha apartado. Porque Dios lo que hizo fue crear una naturaleza perfecta con reglas, con leyes naturales perfectas. Y esa es la voluntad de Dios, que se cumpla esa ley natural perfecta. Pero llega el hombre con su propia voluntad y decide no seguirlas. Y se va por el círculo del tener, del poder y del placer. Y entonces empieza a talar árboles para hacer muebles, para hacer casas, para hacer todo, sin replantar. Si un bosque se convierte en desierto, ¿debemos responsabilizar a Dios? ¿O debemos responsabilizarnos a nosotros porque no seguimos esas leyes naturales? Muy bien. Lo que Michel nos platicó también habla de un proceso y un camino y las gracias. Y volvemos al cuadrito que compartimos hace un momento. Son dones, son carismas que nos van a dar un fruto. Entonces, la oración por oración, si no buscamos dones y carismas, no nos va a permitir entrar en el conocimiento de esa voluntad de Dios, de ese pensamiento de Dios. Pero viceversa, si oramos y pedimos con base en dones y carismas para dar frutos,
estamos precisamente caminando el camino de Dios para precisamente que todos los salvemos, que todos lleguemos a su reino. Excelente, excelente. Muy bien, ahora, para la semana que en 2 semanas, muchas gracias a los que participaron. Empezaría Ana con la 4ª, Cintia con la 5ª y sería Ale con la 6ª. Entonces a Ana y a Ale hay que recordarles por el Messenger, espero que se acuerden, pero si no el WhatsApp. Y Cintia. Veríamos 3 más. La mecánica es esta. Que compartamos, que platiquemos, que digamos qué pensamos y que nos asombremos, como bien lo expresó Michelle, que cada frase del Padre Nuestro es un todo, es un mucho, es un total abarcar. Por eso San Agustín dice, en esa oración está absolutamente todo. Muy bien. ¿Ofe no quiere compartir alguna? ¿Mande? ¿Ofe no quiere compartir alguna? ¿Quién estaba? Ofelia, pero no tengo ya. Que aunque la repita. Usted escoja una o aporta voluntariamente en los comentarios posteriores. ¿Sí? Ay, 4ª, pues 5ª y ya, 6ª. 4ª, 5ª y 6ª. No, por mí no hay problema, yo los oigo, me encanta estar escuchando Le voy a y, preguntar. y me pregunta de todo lo que hizo, aunque me la más que comiendo semillitas. Sí, nos debe una bolsa de pepitas a cada uno, ¿eh? Sí, sí, Bueno. dice una compañera allá, cuando estaba yo trabajando, 5 pepitas equivalen a un bistec, y ahorita que digo, híjole, ya me comí una vaca entera. Así es, así es. Bueno, Sí. vamos a orar para cerrar nuestra sesión del día de hoy. Ya ven todos la oración. Hemos estado aquí reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como esto es un combate espiritual, por la gracia de Dios y las gracias del Espíritu Santo, vamos a pedirle a nuestro Arcángel San Miguel que nos proteja, nos ayude y nos indique hacia dónde debemos caminar, nos ilumine y nos acompañe. Entonces digamos todos juntos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo ante la maldad y las acechanzas del demonio. Suplicantes te pedimos que hagas valer tu poder sobre él. Y a ti, príncipe de la milicia celestial, por el poder que te ha sido concedido, arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, Ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, Protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, Defiéndenos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanas, Dios les bendiga. Me dio muchísimo gusto verlas. No te veo muy quemada, Michelle. No te fuiste de vacaciones más que para adentro de una casa, pero bueno. Sí, para la casa de mi mamá, exactamente. Me fui para la casa de mi mamá nada más. Pero estuve toda la semana por allá. Oye, Marco, yo nada más tenía una duda. Ayer el padre del retiro, rápidamente, el padre Jorge dijo, lean el Salmo 178. Y yo dije, según yo, no hay Salmo 178, ¿sí? Según yo, nada más hay 150 salmos. Los salmos tienen 2 numeraciones.
lo checo. La verdad es que yo no lo verifico. Es que según yo, nada más hay 150 salmos. Entonces, cuando lo dijo, yo dije, ah, chis. Y entonces me fui a buscarlo y pues no lo encontré. Entonces yo dije, ¿a cuál se habrá referido? Sí puse atención, Marco, al retiro de ayer. Estuvo muy bueno, muchas gracias. Para gloria de Dios. Sí, Por eso dije, bueno, efectivamente pues son quién sabe. 150 o 151, Ajá, o sea, sí, según la otra numeración. Yo creo que hubo una ahí confusión. se le chispoteó. Sí. Bueno, pues está bien. Le Es que dijo, pregunto, lean. le pregunto y les mando cuál es el salmo que quiso decir. Sí, sabes que la verdad es que sí voy a hacer, estoy haciendo una práctica a mediodía, a la hora de la comida, estamos leyendo una pequeña lectura, un libro en familia, ya lo estamos por terminar, y entonces dije, pues voy a empezar ahora con lo que él propuso, y entonces dije, pues voy a empezar por el Salmo igual que me encontré. Dije, bueno, entonces voy a empezar por otro libro, por los Hechos a lo mejor. Ese es bueno porque habla de las acciones y del hacer y no hacer. El libro de los Sí, hechos. entonces como ya estamos por terminar la lectura que hacemos todos los días a la hora de la comida en familia, ya ahora voy a empezar con ese, con la recomendación del padre. Por eso me Excelente. surgió la duda. Gracias. No, al contrario, Dios les bendiga. Saludos a sus señores Igualmente. maridos. Adiós. Bye bye. Gracias. Nos estamos viendo. Que Bye. deseen. Bye. Igualmente, bye, amiguita, bye.